Buenos días, estimados amigos, y vamos a analizar el Salmo 27. Y para esto he preparado el Salmo ya con una cierta ayuda de las palabras hebreas, ¿no? El acercarnos a la escritura, conociendo las raíces, las palabras hebreas, nos ayuda a tener un poco más de luz. El salmo de por sí es un salmo muy lindo, muy hermoso, escrito por el rey David. Y sin embargo, si lo analizamos un poquito más hacia adentro con las raíces de las palabras que fueron escritas en hebreo, vamos a tener una mayor comprensión. Entonces, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. En realidad aquí, en la mayoría de las versiones dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y como dice en otras partes también, dice, si Jehová está conmigo, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, la primera parte, tenemos una cosa que es digna de resaltar. Cuando aparece la palabra Jehová, en realidad es un nombre puesto a propósito para no nombrar el nombre del creador, el nombre sublime del creador, que está escrito con estas 4 letras, ¿no? Las letras hebreas, siempre de derecha a izquierda, son la letra Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces la primera es Yud, esta chiquita, luego la letra Hei, luego una letra Vav, y luego otra vez una letra G. Entonces, no es que necesitemos entender el hebreo y hablar hebreo para entender la escritura, sino que regresamos a estas raíces para saber de qué se trata. Ahora, este nombre dicen los judíos que es impronunciable y que no se conoce la pronunciación. Más o menos, la pronunciación es Yahweh, posiblemente. Pero este nombre no se debe pronunciar de acuerdo a la religiosidad judía. ¿Por qué? Porque dice la escritura que no debemos tomar el nombre del creador en vano. Entonces, mientras menos lo pronunciemos, estamos honrándolo. Y curiosamente ha ocurrido esto en nuestro medio particularmente, de que usamos el nombre del creador en donde quiera. Le ponemos nombres a la panadería, a la ferretería, cualquier cosa, le ponemos el nombre, como por ejemplo le ponen a Adonai, le ponen Jehová Jireh, le ponen, ¿cómo se llama este? Bueno, hay ciertos nombres con los que aparece el creador, y son varios los nombres del creador. Pero entonces, si observamos esta escritura de que tenemos que honrar el creador y su nombre, no hay que pronunciarle alegremente. Por eso es que aparece el nombre Jehová, para tratar de esconderle un poco. Pero si está escondido, cuando lo leemos tenemos que conocer la esencia interna de él, que está relacionada con las 4 letras. Por ahora, lo vamos a dejar simplemente allí, pero en la transliteración de esa pronunciación vamos a revisar la primera parte. La primera parte es ya, ¿no? Que también se le puede pronunciar como ja. Y en algunos salmos termina
con justamente esta pronunciación de Ja, dice adoremos a Ja. Y está relacionado con el nombre, el diminutivo, en cierta forma, del nombre del creador. Este Ya, algo, es mi luz y mi salvación. La salvación aparece aquí con la palabra Yeshá. Y si ustedes saben, conocen, el Salvador, como se le conoce en el Nuevo Testamento, que fue puesto un nombre traducido a nuestras versiones, no es el nombre judío, dice algo así como Yeshua. Entonces, ¿por qué tiene ese nombre? Porque se acuerdan que en el anunciamiento el ángel le dijo, se llamará de esta forma porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre está estrechamente relacionado con el nombre de el Padre, el nombre de el Creador. Entonces, esta pronunciación de aquí, de la primera parte del nombre, hace referencia también al Hijo. Entonces, es casi lo mismo que cuando nosotros decimos, por ejemplo, Pablito Jaramillo. Con seguridad su papá se llamaba Jaramillo, ¿no es cierto? Con alguna seguridad podemos decir que Jaramillo era también su papá. Entonces, de la misma forma, en las palabras hebreas hay ciertas relaciones que podemos, con las que podemos encontrar el significado de los nombres y como aparece en la versión, las razones por las que a alguien le pusieron un nombre. Bueno, esto para ir resolviendo ciertos aspectos que aparecen posteriormente. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Uno de los más grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos, sin duda, es el miedo. ¿A qué tenemos miedo? A muchísimas cosas. El primer gran miedo que tenemos es a la muerte. Y otros grandes miedos a que nos hagan daño, miedos a perder nuestra salvación y varias cosas así. Pero además de todos esos grandes miedos, a lo largo de nuestra vida nos han metido otros miedos que son más bien culturales y nos han metido miedos desde chiquitos. Por ejemplo, uy, cuidado el cuco. O que si te portas mal te vamos a mandar con el ropavejero o cosas así, ¿no? Y esto parece ser infantil, pero nos va minando de alguna forma nuestra forma de pensar, nuestra interioridad, que va creciendo con ciertos miedos. Pero la solución desde el punto de vista del creador a través de su palabra siempre será precisamente su palabra. El método para sanidad, el método para transformar nuestra interioridad, siempre es su palabra. Y uno de estos ejemplos es precisamente el Salmo 27. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bueno, ¿a qué nos da la idea cuando en la Biblia habla de los malignos, mis angustiadores y mis enemigos? ¿Quiénes son todos ellos? ¿Quiénes son los malignos, los angustiadores y mis enemigos? Esta es una gran pregunta que tenemos que hacernos siempre. Generalmente, la respuesta para esta gran pregunta de los malignos, ¿quiénes son los malignos, los angustiadores y mis enemigos? Está afuera. Siempre nos viene a la idea de que el creador tiene que rescatarnos de mis enemigos externos. Pero desde el punto de vista de la escritura, tenemos que respondernos de la siguiente forma. ¿Quién es mi enemigo?
Mi enemigo soy yo. El propio más grande enemigo mío propio soy yo. Por eso hemos aprendido que quien duerme contigo es tu enemigo. Y no se trata de la esposa, ¿no? Se trata de mí mismo, porque dice duerme, el que duerme contigo significa que cada vez que nos acostamos, nos estamos acostando con nuestra propia interioridad de maldad que hay dentro. Y esa maldad es como esa parte interna nuestra que nos está de alguna forma incitando a hacer el mal. Y aquí nos vamos a detener un poquito en las palabras angustiadores que vienen de Tsar y enemigos que vienen de Oyef, la palabra hebrea Oyef. La palabra Tsar, para mencionarlo, está asociada, está ligada a lo que se conoce como Egipto. En nuestras Biblias, Egipto aparece con la palabra Mitzraim. Quizás sería bueno que nosotros pongamos esto también en nuestras pantallas. Le vamos a poner así. Egipto en nuestras Biblias está escrito como, a ver, está escrito como Mitzraim, que está estrechamente ligado a la palabra que habíamos visto aquí de angustia, que es Tsar. Tsar, que tiene las mismas raíces. Las dos letras que son la raíz de esta palabra. Cuando en la Biblia habla de Egipto, está hablando de nuestras aflicciones, de nuestras angustias. Por lo tanto, nuestros angustiadores, ¿quiénes son? Nuestras propias angustias internas. En nuestra interioridad tenemos angustias. Entonces, sigamos con la otra palabra. Veamos. Vamos a esto. Aquí. ¿Ya? Y la otra es mis enemigos. Mis enemigos aquí está escrito con una palabra y vamos a ver que a lo largo del texto aparecen varias palabras traducidas como enemigos, ¿no? Si no entendemos adecuadamente el texto origen, para nosotros sigue siendo lo mismo. En esta parte, la palabra enemigo es oyef. Y vamos a tomar esta palabra que por ahora va a ser un poquito difícil para nosotros. Vamos a ponerle todo, ¿no? Vamos a cogerle así. Va a ser un poquito difícil entenderlo, pero vamos a hacerlo despacio, ¿no? Y le vamos a poner así. ¿Sí? Oyef. Y quizás le hacemos un poquito más grande porque me interesa encontrar los valores. Vamos a ponerle, quitarle esto. Es tal como está en el diccionario y tal como está escrito en el lenguaje hebreo. Como cosa curiosa, y yo siempre lo resalto, podemos utilizar aquí números, porque el lenguaje hebreo, que es llamado el lenguaje de tartamudos, no tiene ni vocales ni números. Esto es una cosa muy particular del lenguaje hebreo, que está de alguna forma relacionado con el latín romano. Cuando escribíamos los números romanos, ¿con qué les hacíamos? Con letras, porque allí no hay los números. Entonces, en el lenguaje hebreo es lo mismo. Las letras están asociadas a números, ¿no? Y esto me va a servir para ayudarme a comprender un poquito quiénes son mis enemigos, ¿sí?
Mis enemigos, vamos a tomar los números de esas letras. La letra Bet, comenzando desde la izquierda, tiene un valor numérico 2. Esta otra letra, llamada la letra Yud, tiene el valor numérico 10. Y la tercera letra de valor 1. Si sumamos esto, tenemos un valor de 13. Es muy conocido en nuestro medio que el número 13 es de mal agüero. El número 13 es de no te cases ni te embarques. Marques 13, no te cases ni te embarques, ¿no? Y entre otras mal agüeros que existen acerca del número 13. En esta vez, el número 13 está asociado a esta palabra que está traducida aquí como enemigos. Enemigo. ¿Eh? Pero, ¿qué es lo contrario de este enemigo? Lo contrario del enemigo lo vamos a escribir, lo voy a poner, veamos. Lo contrario de enemigo en la Biblia es la palabra más hermosa de toda la Biblia. Entonces, yo lo voy a escribir en hebreo rápidamente. Se escribe de esta forma. Ajá. Aquí no está aquí. A ver. Ajá, va. Ya. Se escribe con estas 4 letras que se translitera como Ahava, ¿sí? Y que significa amor. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a contrarrestar a mis enemigos internos? Es lo opuesto a este enemigo interno que tenemos, que es precisamente el amor. Y vamos a hacer en la misma forma, perdón, vamos a ponerle, a ver, sí, 70. Vamos a ponerle los números que van asociados a cada letra. Entonces, de la misma forma que tomamos aquí esta letra Aleph, que vale 1, y le vamos a poner acá. Y estas otras letras, que ya las hemos estado utilizando, algunas de ellas, vamos a comenzar a poner aquí. Entonces, comenzamos. Esta letra, que se conoce como la letra G, vale 5. Esta letra que ya le usamos arriba, que se conoce como la letra Bet, vale 2. Esta letra, otra vez, la letra 5, y esta es la letra que arriba le dijimos, vale 1, la letra Aleph. Por lo tanto, ¿cuánto vale el amor en la Biblia? Tal como está escrito, también vale 13. Entonces, una de las formas de encontrar equivalencias en la Biblia es hallar estas equivalencias numéricas. O bien está estrechamente relacionado en el mismo sentido del amor, o es absolutamente lo opuesto. Lo opuesto que se equiparan. El uno me lleva a la destrucción y el otro me lleva a la construcción. Entonces, en este caso, tenemos dos cosas completamente opuestas que tienen el mismo valor 13. ¿Con qué contrarrestamos a estos enemigos que llevamos interno, a estas angustias que tenemos internamente? Con el amor. ¿Y cuál es el amor? Precisamente, ¿se acuerdan que en la escritura dice que el amor sobrepasa al temor? ¿Bien? El amor que, no sé si está escrito exactamente así, pero el amor echa fuera al temor. Esa es la respuesta. Entonces, el amor echa fuera al temor. Entonces, el amor echa fuera mi enemigo, mis angustias, mis temores. Entonces, con amor podemos solucionar toda nuestra interioridad. Sigamos.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nuevamente, un ejército que puede acampar contra mí, ¿de quién está hablando? Los ejércitos que acampan contra mí son mis enemigos. ¿Y cuáles son mis enemigos? Mis enemigos están dentro de mí. El primer enemigo de mí mismo soy yo mismo. Ese que Pablo mismo dice, porque tengo un mal dentro de mí, que lo que no quiero hacer, eso mismo hago, ¿no? Y por eso dice, de esta maldad, líbrame de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, siempre estamos luchando, hay una lucha interna en nosotros contra estos ejércitos. Por eso también dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre afuera, sino contra potestades de maldad en las regiones celestes. Y esas regiones celestes están todas dentro de nuestra interioridad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Ya vimos en alguna reunión pasada en dónde se encuentra el templo. El templo no es el lugar a donde vamos todos los domingos o donde nos reunimos y nos congregamos. El templo, dice la Escritura, porque o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el templo está en mi propia interioridad. ¿Y en dónde tengo que estar todo el tiempo? Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué? Todos los días de mi vida. Podemos cumplir esta promesa que como David hizo, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si es que el templo es un edificio a donde nos congregamos y vamos una vez a la semana, pero en realidad sí podemos cumplir esta idea, esta promesa de David, que también puede ser en nosotros, si nosotros demandamos a Jehová que busquemos algo, que estemos en la casa de él todos los días de nuestra vida, a cada instante. ¿Por qué? Porque el templo en donde está el Creador es mi propia interioridad. ¿Por qué? Porque mi propio templo es templo del Espíritu, mi propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, dice, él me esconderá en su tabernáculo. Hace unos días atrás, unas semanas, ocurrió una fiesta judía que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos, para hacerla, juntan varias ramas. También se le conoce como la fiesta de las enramadas. Y en esta fiesta de las enramadas se construye una cabañita, se pone ramas encima y en esta cabañita se recuerda, como dice en el Antiguo Testamento, se recuerda que estuvimos en Egipto. Y es la forma que los judíos lo recuerdan. Dice, todos estuvimos en Egipto. Y tenemos que recordar cómo Dios nos sacó de Egipto. Hace un momento hablábamos de qué significa Egipto. Egipto son nuestras angustias. Y cuando salimos de Egipto, salimos hacia la tierra prometida, pero tenemos que cruzar un desierto. Y en ese desierto que corresponde a ese estado emocional de búsqueda, de acercamiento al Creador, nos limitamos inclusive de la comida, porque en el desierto no hay ni agua. Nos tenemos que proteger en una cabañita temporal. Entonces, la orden aparentemente en el Antiguo Testamento está dada de que hagan una fiesta para que se acuerden que salieron de Egipto y que tenían que cubrirse bajo la nube, ¿sí?, del Creador. El Creador les protegía
y también había una luz en la noche. A esto se le conoce como la Sukkah, que es el nombre de esta cabañita. Y si ustedes se recuerdan, quienes vivimos aquí en el Ecuador, esta cabaña construida de 3 paredes y cubierta con ramas arriba, ¿a qué nos da la idea? Aquí en el Ecuador hay una fiesta a fin de año en la que se solía, ahora es ya está muy estigmatizada, está más, un poco más estilizada la fiesta, pero en el fin de año se solía correr hacia las afueras de la ciudad y traer ramas de eucalipto y hacer una cabañita y poner ramas arriba. Se le ponía una mesa y un muñeco atrás y un montón de carteles. ¿Para qué? Para burlarnos del año viejo que vamos a quemar. Esta en realidad tiene un origen en Guayaquil. Esta fiesta tiene un origen en Guayaquil que nació como la quema del judío para burlarnos de los judíos que fueron los que mataron a Jesús. En realidad esta fiesta nació en las celebraciones de Semana Santa y después por presión internacional fue trasladada y disimulada hacia el fin del año. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos es en realidad una referencia a la misma escritura en donde nos tenemos que esconder. Dice, Él me esconderá en su tabernáculo, como cuando estuvimos en Egipto nos escondíamos debajo de la nube, vivíamos temporalmente cubiertos por la mano del Creador. En el desierto es el símbolo de nuestra reflexión interna. Nos escondemos en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y aquí le he puesto esta referencia, una roca que tiene la misma raíz que una palabra que ya vimos acá, que es zar. Mis angustias ahora son una roca después de haber pasado las angustias. Se añade una letra aquí intermedia, ¿sí?, que simboliza el conocimiento. El conocimiento de Dios ahora se transforma en una roca, es el fundamento que está sobre mis angustias. El conocimiento de Dios ahora está sobre mis angustias porque estoy conociendo al Creador. Esto es ahora una roca sobre la que estoy puesto en alto. ¿Por qué soy puesto en alto? Es un símbolo de que estoy venciendo a estas angustias que ahora están abajo. ¿Con qué? Con el conocimiento de Dios. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y aquí nos vamos a pasar otra vez a un diagrama, ¿eh?, que vamos a dibujar un poquito. Vamos a utilizar un esquema así para dimensionar un poquito nuestra interioridad. Voy a dibujar, esta es nuestra cabeza y mi cuerpo, que son mis emociones, acá abajo. ¿Ven? En mi cabeza existen, en mis facultades intelectuales, que están simbolizadas por mi cabeza, voy a dibujar 2 círculos. Aunque les voy a poner de otro color. Vamos a poner de este mismo color. 2 círculos que de alguna forma están relacionados con mis 2 hemisferios cerebrales. ¿Ven? El hemisferio derecho, el hemisferio. Y a estas 2 facultades intelectuales, luego los vamos a ver cómo les llamamos, en
la estructura de cuando estamos nosotros angustiados, ¿qué ocurre? Cuando estamos angustiados, estamos cabizbajos. ¿Qué significa cabizbajos? De esta cabeza estamos como agachados, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Desde el punto de vista de la escritura, mis angustias son mis malos deseos. ¿Sí? Son mis emociones distorsionadas. ¿Sí? Si mis deseos no son los correctos, si mis emociones están distorsionadas o estoy en tinieblas, ¿sí? Si estamos en tinieblas, aquí abajo estamos en tinieblas, esto va a cegar mi entendimiento. Estas tinieblas ciegan mi entendimiento. Cuando estamos en esas circunstancias, estamos cabizbajos. ¿Qué significa? Como que la cabeza se esconde un poquito aquí adentro. ¿Sí? Si logramos poner esta estructura que corresponde a la cabeza, le bajamos un poco acá. Entonces ahora esta cabeza va a estar rodeada de mis enemigos. Entonces vamos a poner aquí que estos son mis enemigos. ¿Ven? Cuando estamos cabizbajos, estamos rodeados de mis malos deseos, de mis emociones distorsionadas. Estamos en tinieblas, rodeados de nuestros enemigos. ¿Ven? Es una forma simbólica de entender qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son mis enemigos? Mis enemigos están dentro de mí. Regresemos a la escritura, ¿no? Veamos. A ver. Aquí. No es esta, perdón. Aquí. Entonces, otra vez estos enemigos, que es la misma palabra oyef, que me rodean. Y ahora dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. El tabernáculo, vimos, es el lugar en donde tenemos protección. El tabernáculo es el símbolo también del templo. Entonces dice, yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué tengo que sacrificar? Dice, sacrificios de júbilo. Pero antes de llegar a este tiempo de júbilo, mis sacrificios tenían que ser, como describe el Antiguo Testamento, de animales. ¿Qué animales tengo que sacrificar? No está hablando de los judíos que sacrificaban animales en el templo. Los animalitos que tengo que sacrificar, volvamos a lo que estábamos viendo aquí. Los animalitos que tengo que sacrificar, estos son mis animales, que es nuestra alma animal. Tenemos en nuestra interioridad, de acuerdo desde el punto de vista de la Biblia, tenemos un alma animal dentro de nuestra interioridad que corresponden a nuestros malos deseos, a esos instintos animales que tienen que ser transformados, que tienen que ser rectificados. Entonces, esos son los sacrificios que tengo que realizar en su templo. Cuando tengo que hacer un sacrificio en el templo, voy al templo y llevo palomitas, voy al templo y llevo corderitos. O si ha sido bien grande el pecado, tengo que llevar un carnero, ¿sí? O una vaquita o lo que sea, ¿no? Y así, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacrificarle al animal. El sacrificio que se realiza en el templo, en mi templo, corresponde a la palabra elevar. Un sacrificio es una elevación. ¿De qué? ¿Qué es lo que estamos elevando? Estamos elevando nuestra alma animal para ponerla al servicio del Creador en nuestro propio templo. Es decir, convertimos nuestros malos deseos, nuestras angustias, nuestras distorsiones
y nuestras tinieblas tenemos que convertirlas en luz. Entonces el sacrificio que hay que hacer es elevar. Y cuando elevamos, entonces también estamos en júbilo. Por eso, aquí de nuevo en el texto, dice sacrificios de júbilo. Este sacrificio de júbilo tiene la palabra que corresponde a una de las fiestas también nombradas en el Antiguo Testamento, el Yom Teruah, el día de trompeta. Es el día de júbilo. Dice, celebraréis esta fiesta con júbilo al son de las trompetas. Entonces, ¿por qué habría que celebrar esta fiesta? ¿Por qué? Porque estamos celebrando nuestra transformación, el día de nuestra liberación, en donde se transforma nuestra alma animalita y se convierte en algo mucho mayor que eso. Dejamos atrás nuestros instintos y nos convertimos cada vez en más seres humanos. Entonces dice, cantaré, shir, que es una bonita palabra como que nos da la idea de remolinear, como el rey David mismo le gustaba remolinear. ¿Alrededor de qué? Alrededor del arca. Cuando estaba al frente del arca, él no le importaba que su esposa esté burlándose de él, ¿no? Él remolineaba y la esposa se burlaba, le decía, estás como borracho como cualquiera. Pero él decía, no, estoy al frente de la presencia misma del Creador. Y dice, entonaré alabanzas a Jehová. Y luego, oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí recuerdo uno de los principios básicos de cuando Jesús mismo le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos. Si recordamos, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el primer mandamiento de todos inicia no con amarás al Señor tu Dios. Hay una frasecita anterior a eso que dice, escucha Israel. El Señor vuestro Dios, el Señor es uno. El primer mandamiento de todos inicia con escucha. Escucha Israel. Uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos es de que no sabemos escuchar y nos olvidamos. Y por eso el Creador nos dice, escucha, escucha Israel. El Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y después dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta misma idea, nosotros ahora le pedimos al Creador que nos escuche, que ponga atención a lo que le decimos y le decimos, oye, Shema, es la palabra, la misma palabra utilizada, Shema, oye, Jehová, mi voz, escúchame, con que a ti clamo, estamos clamando. Pero aquí hay una palabra, cuando habla de voz, hay una bonita palabra hebrea que dice col. Ustedes recuerdan, hay un animalito, un ave, que tiene un lindo canto y que tiene algunos nombres autóctonos, pero también tiene un nombre un poco extranjero, que se llama colibrí. Colibrí. El colibrí es el canto hebreo. Vamos a escribir esta palabrita. Vamos a ponerle de nuevo en el texto. Hay mucha influencia de la Biblia en nuestro lenguaje, la Biblia hebrea. Vamos a ponerle aquí la palabra kol. A veces se le escribe así, ¿sí? Que es el canto. Y uno de los cantos de júbilo que tenemos que hacer, yo le cambiaré un poquito así, kol, y la siguiente palabra, ibrí. ¿Sí? Kol ibrí. ¿Sí?
Esto viene del hebreo. ¿Sí? Kol es un canto. Kol es un canto. Y Ibri viene de Ibrit, que es hebreo. ¿Sí? El colibrí, que tiene un hermoso canto, le llamaron colibrí para acordarnos del canto hermoso al Creador que tenemos que hacer. Como está en el Salmo diciéndonos, ¿no? Es que tenemos que cantar. Entonces, ¿quiénes le pusieron colibrí a nuestro animalito, a nuestro pajarito ecuatoriano? No recuerdo cómo se le llama en la lengua autóctona nuestra. Le pusieron colibrí porque es el ave que canta, y esto nos recuerda, dice que las aves cantan alabanzas a Dios, ¿no es cierto? Entonces el colibrí nos recuerda esas alabanzas que las aves cantan al Creador. Sigamos con el texto. Mi voz con que a ti clamo. Mi voz es no solo una queja, sino debe ser un canto. Por eso es col, con la que clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Voy a seguir un poquito hacia el final para mirar algo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¿Quiénes son mi padre y mi madre? ¿Sí? ¿Quiénes son mi padre y mi madre? Vamos a este esquema que habíamos estado dibujando aquí. Mi padre y mi madre son estas dos facultades intelectuales que tengo dentro de mí, que sí están relacionadas con el padre y madre, porque esto es lo que me han dejado, lo que he recibido de herencia. Entonces, padre y madre, ¿sí? Que tienen que ver con la sabiduría y el entendimiento. ¿Sí? Aunque la sabiduría y el entendimiento me dejen, ¿sí? Con todo, Jehová me recogerá. La sabiduría está ligado al Padre, a mi Padre, el entendimiento ligado a mi madre, y no importa, aunque quede, digamos, de alguna forma tontito, ¿sí? Aunque caiga de la sabiduría, del entendimiento, se ciegue mi sabiduría y mi entendimiento, con todo, Jehová me recogerá. Es decir, llegamos a un estado de humildad, aunque es un poquito más difícil entender. Vamos, avancemos un poquito porque hay que llegar a algo que había señalado. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y ahora, si ustedes recuerdan, si anotaron, la palabra enemigos estaba escrita con una palabra, veamos hacia arriba, aquí está escrita con sharar, ¿sí? Pero acá fue escrita con oyef, ¿sí? Mis angustiadores y mis enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Aquí dijimos que eran mis angustias, que mis miedos están estrechamente opuestos al amor. Ahora, acá, mis enemigos, dice la palabra sharar. Pero la palabra sharar tiene la misma raíz de Israel y la misma raíz de Mishor, que es rectitud. O sea, vamos a encontrar ciertas palabras, ciertas letras aquí que son comunes, y eso implica que hay una relación. Provienen de un tronco base, de una raíz base. Entonces, la rectitud está estrechamente relacionada también con mis enemigos.
Mis enemigos son los que se oponen a mi rectitud. ¿Quién se opone a que esté recto? Mis dudas. ¿Quién se opone? Mis tinieblas. O sea, el miedo. Cuando tengo miedo digo, híjole, ¿podré? No podré. Pero cuando decimos ponemos en Dios mi confianza, esa confianza me hace ponerme en las manos del Creador y al estar en las manos del Creador me transformo en Israel. Entonces, mis enemigos también están estrechamente relacionados con el estar recto. Mis enemigos me quieren obligar a estar torcido, ¿no? Pero Israel es estar en el camino recto. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y ahora, otra vez, la tercera palabra que utiliza en este caso la Biblia para enemigos es zar. Esta palabra, zar, enemigos aquí, ya vimos que arriba aparecía aquí como angustiadores, ¿sí? ¿Quiénes son mis angustiadores? Mis angustias son mis enemigos. ¿Sí? Enemigos, que es aparece en esta palabra estas dos mismas letras aquí como enemigos, como zar. Y aparece esta palabra nefesh también como la voluntad. Podríamos traducir inclusive que dice aquí, no me entregues al alma de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Entonces, nefesh es uno de los nombres que se utiliza aquí para alma, una de las estructuras de inicio para el crecimiento del alma. Dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que de ver la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. ¿Cuál es el centro de batalla de todas las batallas? Aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el lugar, el centro de batalla de todas las batallas? Y vamos a escribirlo aquí. El centro o el centro de batalla de todas las batallas es el corazón del hombre. Allí nacen, allí se anidan todas las batallas. Imaginémonos en cualquiera de las batallas, cualquiera de las guerras mundiales que han habido o de las que pudieran existir. ¿En dónde inician? Inician en el corazón del hombre. Una persona, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial pudo mover millones de personas gracias a su corazón, lo que tenía guardado en su corazón. El campo de batalla, le vamos a cambiar un poquito aquí que siempre utilizo, el campo de batalla de todas las batallas es el corazón del hombre. Aquí se anidan todos los orígenes de todas las batallas que tenemos que transformar en nuestra interioridad. Aquí se inician. Aquí inicia toda guerra que se expresa en el exterior. Nosotros mismos estamos en una batalla interna y esa batalla interna se manifiesta hacia el exterior. Entonces, el campo de batalla de todas las batallas es el corazón del hombre. Por eso, alrededor de esto gira toda la escritura y dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar nuestro corazón. Desde el inicio está escrito, porque el corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. ¿Y qué tenemos que hacer? Transformar nuestro corazón. Toda la escritura se trata de la transformación del corazón del hombre desde el inicio hasta el final. Cuando se haya transformado nuestro corazón, entonces estaremos listos para ganarnos todas las bendiciones del Creador y ganarnos de esta forma también el cielo. Marquito, buenos días. Una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia cuando dice cambiar el alma?
a lo que es cambiar el corazón. Sí, es eso mismo. El alma es nuestra interioridad. Cuando está hablando el corazón del hombre, no se refiere a esta cosa que bombea la sangre, ¿no? Porque esa es la máquina que nos mantiene vivos. En una forma simbólica, está hablando de nuestra interioridad. Y eso es el alma en donde se anidan todos nuestros deseos. Inicialmente nuestra alma es como un animalito, por eso hemos puesto ahí que lo que primero tenemos que transformar son nuestros animalitos internos, es decir, nuestros deseos primitivos, Y nuestras, y el nuestras pensamiento, exacto, o sea, pero primero, cuando nuestros deseos internos están mal, están nublando nuestro razonamiento. Naturalmente que lo que hemos estado hablando con este dibujo, ¿sí? Esto en realidad es una estructura psicológica de lo que está en nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro tiene dos grandes hemisferios, ¿sí? Está dividido en dos grandes hemisferios, más o menos así, ¿sí? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Que están especializados cada uno en dos cosas. Especializados son ligeramente diferentes, no en su forma física, sino en su psicología. El hemisferio izquierdo está más ligado al razonamiento y el hemisferio derecho más hacia las emociones. ¿Bien? Cuando decimos nuestro corazón, está hablando en realidad de lo que ocurre psicológicamente en nuestra mente, que está asentada, digamos, en nuestro cerebro. Y la representación psicológica de esto es lo que tenemos aquí en la izquierda. Es decir, no, cuando decimos el corazón del hombre, no está hablando de el corazón físico, sino está hablando todo lo que ocurre aquí, que se anida aquí en nuestra mente y que finalmente es todo lo que controla nuestro cuerpo, todo lo que controla nuestros pensamientos. Si es que tenemos unas emociones distorsionadas, esto va a nublar nuestro razonamiento y sale a relucir en lo que somos. Y a eso le llamamos el corazón del hombre. Hmm. ¿Otra Bueno, pregunta? am, a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención el versículo 10. Por favor, dale más bombo y platilla. El versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Como decía, en realidad el versículo va más profundo que eso. Es cierto que si es que mi padre y mi madre físicamente me dejen, es lo peor que me puede ocurrir. Que mis padres me nieguen, mis padres me abandonen. Por ejemplo, de chiquito hay algunos que les dejan botaditos, ¿no? Pero eh, este verso va mucho más allá. Cuando está hablando de mi padre y mi madre, se refiere al origen de padre y madre. El padre y la madre significan nuestra sabiduría, la sabiduría que nosotros hemos adquirido por lo que nos pasaron nuestros padres, por ejemplo, por lo que hemos recibido del lugar en el que crecimos. El padre y madre corresponden a toda esa cosa que nos bombardearon, lo que corresponde a nuestra propia cultura. ¿Por qué pensamos como pensamos? A eso se refiere padre y madre. Lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos dieron nuestros padres, pero también lo que aportó todo lo que nos metieron en la cabeza a lo largo de nuestra vida. Y a eso, por ejemplo, los miedos. Si es que en nuestra mente nos metieron miedo, vamos a seguir hablando de miedo toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos liberemos de ese miedo con la luz del mundo.
La luz que nos hace llegar al conocimiento de Dios. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para qué? Para llegar al Padre. Para llegar al Padre eterno, para llegar al Creador. Entonces, con la luz podemos transformar todo lo que nos han metido a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso, como decía, va más allá de nuestros padres biológicos. ¿Sí? Aunque todo el mundo me abandone. Lo peor, obviamente, es que mi padre y mi madre propios me abandonen. Pero esto incluye a todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de todo el mundo, de toda la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? A ver, señores, galería, tenemos a Daniel Carvajal, Luis Reyes, Diego Jácome, a los tiempos. ¿Alguna pregunta? Pablo Vicuña, por favor, galería. No, como siempre, muy claro, muy conciso. Se aprende muchas cosas nuevas. Gracias por las conferencias, gracias por el hecho de poner un poco de tiempo todos los miércoles para aprender algo más. Su coordinación, señores, son muy buenas. Gracias. Lo único que puedo decir es gracias por el tiempo, gracias por la enseñanza. Muchas gracias, oyéndote, Marquito, te dio. Sí, de eso yo estoy claro. El Salmo 27. El Salmo. Hay una cosa que tenemos que entenderlo siempre. En el versículo 10 del Salmo 27, aunque yo sé que humanamente Diego Jácome, Pablo Vicuña, Carvajal y Luis Reyes, si tú lo analizas bien profundamente, en la vida tú puedes atravesar las peores circunstancias, en los peores momentos, o sea, una cosa que como dicen en México, te cayó el chahuiscle, pero me llama la atención en tres diferentes versiones en ese versículo. Dice acá, si mi padre y mi madre me abandonarán, esa palabra es por cuánta tontera habrás hecho, tú me recibirás y me consolarías a pesar de todas las circunstancias. Eso es un buen tema para el día viernes que voy a dedicarle allá a la cárcel. En otra versión dice una cosa muy interesante, dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Chúpate eso. Diego Carvajal, usted que estaba a punto ya de tirarse del puente, nada. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. O sea, en otras palabras, humanamente puede estar todo recóntrate perdido. O sea, ya no hay ni $1 batido, ya nadie están los acreedores afuera, es un caos terrible. Como dicen en México, ya me cayó el chahuiscle, aquí podemos decir, me voy a Nayón a comprar un bonsái, una cuerda para ahorcarme. Todo está perdido, todo está perdido. Pero cosa curiosa que dice en otra versión, tú me recibirás y me consolarás. Muy interesante. O sea, realmente hoy día ha sido un día lindo para fortalecernos. Señores, Diego Jácome, Carvajal, Pablo, Luis, nada está perdido, todo está ganado. Como alguien dijo el otro día, creo que tú fuiste y dijiste el miércoles pasado, no veamos lo que hemos perdido, sino veamos lo que hemos ganado. Repito, para los que están en galería que no escuchan bien, no hablemos de lo que hemos perdido, hablemos de lo que hemos ganado. Todo puede estar perdido en tu empresa, en tu familia, en todo, pero acuérdate una cosa, si entregamos todas nuestras preocupaciones a las manos del Señor, Él nunca nos va a abandonar. Ese es un punto claro que a veces... y el otro que me tengo aquí subrayado que tú dijiste, el último versículo que también a veces no le damos bola. El 14 dice, pon tu esperanza, ya hablamos el otro día de la palabra esperanza,
en el Señor. Te dice Marcos, Diego, Pablo y compañía, te dice el versículo 14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, o sea, agarra de vuelo, tómate una taza de café y vamos adelante. Y hay una pregunta y una exclamación, pon tu esperanza en el Señor. O sea, versículo 10, aunque mi padre me votasen, aquí en el versículo 14 te dice, pon tu esperanza en el Señor. Aunque esté los acreedores, usted y yo golpeando la puerta de la casa de Carvajal, abre la puerta, nada, tranquilo, no pasa nada, viejo. Está la esperanza en el Señor. Yo te lo puedo decir en una forma increíble. Bueno, ¿alguien más opiniones? Carvajal, Diego. Luchito quería hablar, creo. Luis. Luis. Está operando, no se vaya a equivocar de ojo. Vamos. Bueno, o Diego, a Daniel. Diego. El último. El famoso esfuérzate. Ese depende de nosotros. Desde luego. Desde luego. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde... perdón. Bien. Dale, Luis. Diego Jacome, que iba a hablar algo. Diga. Y si no, quería agradecer a ustedes esas muestras de ánimo que pusieron en los últimos días. Estábamos hablando del libro que tengo ya disponible en mis manos y les puedo mostrar. ¿Sí? Y ya tengo que ir poniendo las dedicatorias para ustedes, mis panas, a los que han estado siempre en estos momentos juntos. Hemos estado juntos analizando las escrituras. Entonces, hay que organizarnos. ¿Cómo le hacemos para distribuir el libro? Que tiene un poquito principios de lo que hemos estado hablando acerca de ciertos símbolos que se utilizan en la escritura. Entonces, agradezco de todo corazón a ustedes por esas palabras de ánimo y estaremos siempre a las órdenes y vamos a distribuir este libro. Estaremos viendo la forma más adecuada para esto.